Con ustedes, el maestro en ciencias José Armando Carrillo Facio, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Él cuenta con una maestría por el Colegio de Posgraduados. Además, asesora empresas hortofrutícolas en diversos estados de México. También es coautor de una patente que versa sobre el control biológico de la antracnosis. Él participa con su ponencia Manejo orgánico de plagas y enfermedades en hortalizas. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, sí. Ok, buenas tardes. Después de detallito del audio, vamos a iniciar con esta charla que hemos preparado para ustedes del manejo orgánico de enfermedades y plagas y enfermedades en hortalizas. Y pues como os dice, me da gusto estar aquí de nuevo otra vez aquí participando con el programa de Capacidad Agro, en el cual es un tema importante, una parte importante en la preparación, en la capacitación de este tipo de temas importantes. Pero al hablar de agricultura, pues cada día tenemos como un gran reto en la producción de alimentos. Un gran reto porque tenemos problemas de la urbanización, problemas de poblaciones, el problema de la degradación del suelo, el cambio climático y la fitosanidad. Hoy en día tenemos este problemón, que es el virus rugoso del tomate, y que es un panorama que se presentó hace 2 años aquí en la zona noroeste del país, en Baja California, San Quintín, Vizcaíno, en Sinaloa, aquí en Culiacán, en la parte norte. Y este es el panorama. Y quizá este tema lo habla el doctor Raimundo, que no sé si mañana pasado, sobre la problemática y todo el impacto y la situación actual del rugoso en el cultivo de tomate en Sinaloa. Sin embargo, igual, tenemos problemas con el cambio climático. Cada ciclo, los últimos 10 años hemos tenido problemas impactantes. Los huracanes, los ciclones que nos han pegado en los últimos años. Hoy en día estaba programado para hoy, que era una lluvia fuerte, por ahí un ciclón por ahí que anda en el Pacífico. Y nosotros, pues esto fue en el CIAT, el año pasado. El ciclón Manuel 2013, el año pasado la tormenta tropical, que estas son las instalaciones de CIAT el año pasado, hace un año casi aproximadamente, que tuvimos este panorama ahí se nos inundó las instalaciones de CIAT. Y cada vez que llega septiembre aquí nosotros en CIAT, en Sinaloa, pues tenemos esa incertidumbre que va a pasar con este problema de exceso de agua, exceso de lluvias. Pero al hablar de fitosanidad, al hablar de enfermedades, cada vez tenemos problemas importantes en la agricultura. Tenemos problemas impactantes de plagas, de enfermedades. Por un lado rugoso, los virus. Por otro lado las enfermedades bacterianas. En el caso de cáncer bacteriano, que hoy en día cada ciclo tenemos problemas importantes de cáncer bacteriano, de Pseudomonas corrugata, casi nos está incrementando cada vez la presencia, el impacto, la magnitud del daño de este tipo de enfermedad de origen bacteriano. Tenemos este problema importante que cada vez nosotros hemos detectado. Hemos hecho un estudio sobre el problema de mancha bacteriana en Sinaloa, en tomate y en Chile. Y hemos encontrado y buscando el interés de buscar qué cepas, qué raza epsilónica tenemos en Sinaloa de mancha bacteriana. Y nos ha tocado el impacto de encontrar a esta enfermedad bacteriana, que no se trata de estenfino, sino se trata de una mancha bacteriana, Xanthomonas perforans. Y es un problema importante que esta enfermedad cada vez se presenta más, con mayor detalle, con mayor presencia y más difícil para su control. Entonces tenemos esta enfermedad que tiene tolerancia a los antibióticos. Entonces cada vez estamos batallando con esta enfermedad de origen bacteriano, de origen fungoso o de origen, en caso de los nematos. Un problema importante que nos está preocupando y nos está ocupando nosotros como nematólogos, como investigadores en el área de la fitosanidad, es este problema. Este nemato Rhotylenculus reniformis, que cada vez nosotros lo estamos detectando en cada muestreo, en cada tipo de análisis del suelo. Lo estamos detectando en mayor presencia y ya con daños importantes en la agricultura, en plantas, en cultivo de hortalizas, en pepinos, en tomates, a este nemato en forma de riñón por sus características y que es un nemato que tiene su historia en muchos cultivos
Y tiene su historia aquí en Sinaloa. Cuando había algodón, era un problema importante este nemato en el cultivo de algodón. Y en esa zona productora de algodón que había aquí en Sinaloa antes, que hoy tiene hortalizas, se nos está presentando acá esta problemática, este nemato, y con daños importantes. Después tenemos que buscar nosotros poner atención en la problemática y cómo están evolucionando los problemas patológicos, los parasitológicos en los cultivos de hortalizas en Sinaloa o en la zona noroeste del país. Pues, sin embargo, pues tenemos el manejo de estas enfermedades, de estas plagas, con productos químicos, productos sintéticos. Pues, sin embargo, hoy en día hay presencia de cepas resistentes a estos productos, a estos plaguicidas. Hay necesidad de buscar estrategias alternativas a estos productos. Por eso nosotros encontramos nuestra línea de investigaciones entrar, enfocarnos a lo que es el aspecto biorracional, el aspecto de control biológico, el aspecto de enmiendas orgánicas para el control tanto de plagas como de enfermedades. Y aquí incluimos el uso de bacterias, el uso de hongos, el uso de microorganismos patógenos, el uso de productos nematófagos y lo que son los biofungicidas, los biobactericidas, los bionematicidas. Entonces tenemos que para el control de enfermedades, pues tenemos muchos productos químicos, muchos productos fumigantes de suelo que pueden utilizarse, pero aquí la idea es buscar un manejo biorracional. Cómo ir racionando estos productos, estas aplicaciones químicas para tener un control adecuado y en paz para el control de estos tipos de fitopatógenos. Hay productos nematicidas químicos, fumigantes químicos del suelo, en el cual son efectivos. Sin embargo, tenemos que ver el aspecto ecológico. ¿Qué está pasando cuando yo aplico un metamsodio, un telone, otro tipo de productos? Pues estamos trabajando reduciendo mucho lo que es la microflora benéfica de los suelos. Después tenemos que buscar esas alternativas y tenemos que buscar el aspecto de los bionematicidas, los biofungicidas o los biopesticidas. Tenemos productos a base de microorganismos importantes que son altamente efectivos, a base de Paxellomyces, a base de Poconia, Mirotecium, Bacillus o los extractos botánicos que también hay muchos en el mercado. De buscar esa alternativa de cómo trabajarlos, cómo hacerlos para poder ir reduciendo las poblaciones de patógenos con productos más orgánicos, productos más amigables con el medio ambiente. Y es por ello que surgen los llamados biopesticidas. Y tenemos algunos productos biopesticidas como son a base de microorganismos, los productos a base para el control de insectos, el caso de Beauveria, de Metarrhizium, los Bacillus, especie Pumilis, Subtilis, Thuringiensis, Trichodermas, y así tenemos varios productos, o productos minerales que utilizan como el control de ciertos fitopatógenos a base de azufre, a base de cobre, o aquellos productos que están incorporados a la protección de plantas, muchos productos que están elaborados a base de extractos botánicos o aceites de plantas, aceites vegetales. Entonces, esta es la idea de buscar este tipo de alternativas y qué estamos haciendo nosotros en la investigación para obtener ese efecto importante en el control de estas enfermedades o estas plagas importantes en la agricultura, en la horticultura. Si hablamos de la definición de un biopesticida, son todas las sustancias o moléculas de síntesis biológica utilizadas para la protección de los vegetales que no se han obtenido por vía química sintética. Otro es que son plaguicidas derivados de materiales naturales como animales, plantas, microorganismos y ciertos minerales. Tenemos aproximadamente 299 ingredientes activos, en el cual como resultado tenemos aproximadamente 1.400 productos comerciales. O sea, hay muchos productos, muchas herramientas, muchos productos que se pueden trabajar y que hay en el mercado a base de este tipo de ingredientes activos como lo son los biopesticidas. Y al hablar de biopesticidas, vamos a hablar de la búsqueda de sustancias, de la búsqueda de microorganismos que sean efectivos para el control de ciertos patógenos, de ciertas plagas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Clavibacter michiganensis, el caso de la Ralstonia, por buscar cepas en el suelo que sean antagonistas a estos problemas. Tenemos problemas importantes de Ralstonia, problemas importantes de Clavibacter que sobreviven en el suelo, pues hay que buscar un producto biológico que sea capaz de reducir la población de estos microorganismos y hay que buscar productos que sean nativos de esta zona, que sean nativos de las zonas productoras de hortalizas, donde hay problemática,
para que rápidamente nosotros empezamos a trabajar con estas cepas nativas y tenemos un éxito más rápido, a menor tiempo y a menor costo para el control de este tipo de productos, de este tipo de enfermedades de origen bacteriano. Tenemos enfermedades bacterianas, Ralstonia o Clavibacter, sobreviven en el suelo en temporada u otra, pues hay que buscar esa alternativa de cómo reducir esa población, pero con enmiendas orgánicas, con productos microorganismos a base de estos biobactericidas, como son el tipo de bacterias para el control biológico de estos microorganismos. O en el caso de hongos, buscar cepas o bacilos que sean antagonistas a estos ciertos fitopatógenos. Una vez que le detectamos este tipo de microorganismos, pues ahora hay que incrementar esta biomasa, este tipo de microorganismos para poder trabajar y poder aplicar a nivel de campo. Incrementarlo a nivel de laboratorio, con plantas pilotos o en el laboratorio con cepas de microorganismos biológicos, o evaluarlo ya, incrementarlo ya a nivel ya de industrial o semi-industrial. Tenemos los productos ya elaborados, ya seleccionados, ya procesados, ya evaluados para el control de estos ciertos fitopatógenos, pues hay que empezar a trabajar de manera industrial o semi-industrial con el incremento de microorganismos a nivel de jarras, a nivel de macetas o a nivel en matraces o a nivel ya semi-industrial o industrial con biofermentadores y finalmente que buscamos buscar un producto que sea capaz de sobrevivir, que tenga una tolerancia, una vida en aquel más alta, más larga, y utilizar con los secadores o los spray dryer para tener productos de calidad, con una vida en aquel más larga, pero que sean eficientes para el control de estos ciertos fitopatógenos y estas plagas. O el caso de tricodermas, pues buscar la manera cómo producir este tipo de inóculo, pues buscar cepas nativas de aquí de la zona, cepas que sean eficientes para el control, que sean efectivas, que sean probadas de manera biorracional, de manera biológica, e incrementarlas a nivel de medio de cultivo, a nivel de planta piloto o a nivel de granos desinfectados, esterilizados, y conocer también incrementar este inóculo. Le debe buscar esta alternativa de biológica para el control de estas enfermedades, para luego empezar a trabajar a nivel in vitro esa efectividad biológica, cómo probarlo a nivel laboratorio, cómo seleccionar mis cepas en base a sus características de antagonismo, de control biológico para estos tipos de fitopatógenos, pues empezar a evaluar y buscar la diferencia o la efectividad de estas cepas contra los principales patógenos. Háblese de Rhizoctonia, hablemos de Phytophthora, hablemos de Pitio, hablemos de Fusarium. Y tenemos que buscar también igual cuáles son las bondades que nos dan estos tipos de fitopatógenos. Aparte de ese micoparasitismo, ¿qué otra bondad presentan estos microorganismos como eficientes, como control biológico? ¿Qué bondad presenta tricoderma? Aparte de lo que es el micoparasitismo, pues que presentan un aspecto importante como solucionadores de fósforo y potasio, que presentan una actividad importante como suprimir la reproducción de nematos, la reducción de la reproducción de los melodogines, por ejemplo, o que tienen competencia por espacio y nutrientes, o lo que la plática anterior, estos microorganismos también son capaces de inducir la resistencia sistémica inducida hacia las plantas. Entonces tenemos que buscar en cada microorganismo darle ese aspecto importante de conocer cuáles son sus cualidades importantes, qué más da esa bacteria o qué más da ese patógeno. Entonces en base a eso hay que buscar las cepas más eficientes, aparte del micoparasitismo, qué otra parte tiene esa bondad, esos microorganismos para poder trabajarlos y tener ese amplio espectro de actividades, de funciones de estos microorganismos. Y hablamos igual de bacterias, hablamos de bacilos o hablamos de otro tipo de microorganismos que son importantes en el complejo de estas enfermedades. Y posteriormente, pues ya empezamos a trabajar a nivel in vitro el efecto biológico, efecto de efectividad biológica, pues hay que empezar a trabajar a nivel experimental, a nivel de campo, ya sea comercial o experimental, contra los principales problemas patológicos. Hablamos de Fusarium, hablamos de Verticillium, pues hay que buscar empezar a evaluar estas cepas y trabajarlas a nivel de campo, a nivel comercial, y buscar ese tipo de compatibilidad o ese tipo de manejo integrado. Si yo tengo una cepa de bacilos, tengo un tricoderma, tengo otro tipo de microorganismos que son eficientes, pues hay que juntarlos estos microorganismos para poder trabajar de manera conjunta, de manera integrada, diferentes microorganismos para el control de estos ciertos tipos de fitopatógenos. Entonces tenemos otro aspecto importante que hemos venido trabajando en los últimos años, es el uso de Poconia clamidosporia para el control de nematos. Hemos evaluado poconias que vienen de fuera del estado, del Valle de México, de Colombia, de Cuba, aquí en Sinaloa,
y no se han adaptado. Hoy ya estamos trabajando con una poconia, una cepa de poconia nativa de aquí de Sinaloa, que estamos trabajando de manera evaluarnos a nivel experimental, a nivel de invernadero, de campo ahorita, para el control de Meloidogine. Estas son las clamidosporas de poconia. Este es un huevo parasitado por poconia. Entonces aquí la idea es buscar ese incremento de biomasa a nivel experimental, a nivel de laboratorio, en grano de maíz quebrado, esterilizado. Ahí lo incrementamos. Estamos trabajando con el incremento de la biomasa de esta poconia para posteriormente empezar a trabajar a nivel de campo y tener otra alternativa más de manejo para el control de nematodos. Aparte de Paxilomyces, aparte de tricodermas, aparte de bacilos, tenemos una cepa de poconia que estamos evaluando ahorita actualmente para poder trabajar ya sea unos años más, tener ya productos al mercado para poder darle esa solución al productor sobre otra alternativa biológica, biorracional, para el control de estas enfermedades, para el control del caso de nematodos, hoy día que está de boga, principalmente el problema de Meloidogine enterolobi. El hablar de control biológico con hongos nematófagos es un tema que ya se ha visto mucho aquí. El maestro Carlos Bernal ha aplicado muchas veces en cada plática aquí, en cada ciclo, en cada conferencia de estas, el uso de estos tipos de microorganismos entomopatógenos. En el caso de Paxilomyces fumorosaurus, para el control de insectos, de picudos, de moscas blancas. El caso de Beauveria baciana, que hay muchos productos, así como tricoderma, así como Paxilomyces, así como bacilos, como este tipo de hongos entomopatógenos, pero aquí lo importante es conocer la calidad de estos productos, la calidad microbiológica en cuanto a la pureza, la concentración, la viabilidad y mucho más lo que es la efectividad biológica. Después hay que ver la calidad de estos productos, hay que analizar la calidad de estos productos. A mí me traen un producto comercial a venderme, pues hay que ver esa calidad. ¿Cómo está ese producto de calidad? En base a todos esos parámetros, que hay varios parámetros de calidad de estos productos biológicos para el control de enfermedades. Otros es Metarhizion y Supply, que son productos importantes, eficientes, pero hay que saber cuándo aplicarlos, cómo aplicarlos y en qué momento aplicarlos. ¿Qué condiciones requiere estos productos para poder aplicarse a nivel comercial? Otro producto es el Bacillus thuringiensis. Pues conocer cuál es la eficiencia de estos productos. Hay muchos también productos a base de BT, pues tenemos productos que proporcionan este cristal para el control de plagas a nivel comercial con este tipo de microorganismos. Entonces tenemos herramientas que podemos echar a mano de ellas para poder trabajar de manera más eficiente para el control de estas plagas o para el control de estas enfermedades importantes en la agricultura. Pero, sin embargo, mi tema yo quiero enfocarlo más ahora en el uso de aceites y extractos vegetales en el manejo de plagas y enfermedades. Hay muchos productos, muchas plantas que tienen ciertos metabolitos importantes, eficientes para el control, pero hay que saber cuáles son ellos. Hay productos que tienen diferentes moléculas en las plantas, en el cual desconocemos de una planta cuál es su carpeta, su característica, qué tipo de producto tiene. Por eso es importante que una planta X que tiene ciertos metabolitos eficientes para un control, pues no sabemos realmente en su totalidad cuáles son los ingredientes activos que están presentes ahí. Entonces tenemos que buscar cuáles son los ingredientes más activos para poder trabajarlos para el control de estas enfermedades. Y de esto, pues, si vamos a trabajar con manejo de insectos, pues los que llevamos en la escuela para etología agrícola, los que llevamos algo de clase de entomología, de fisiología de insectos, pues tenemos que conocer cuáles son las partes de los insectos, cuál es la fisiología de los insectos para nosotros entender cuál es el mecanismo de acción de estos productos, cuáles son las partes de un insecto, cuáles son las partes internas de un insecto y mucho más, cómo está conformada la parte de la fisiología del insecto. Porque en base a eso, nosotros vamos a entender cuál es el mecanismo de acción o cómo actúa cada producto químico, cada producto bioplaguicida o bioinsecticida para el control de tipo de insectos. Conocer que los insectos presentan sistema digestivo. Bueno, ¿y qué pasa con un insecto cuando ingiere un Bacillus thuringiensis? ¿Dónde afecta ese bacillus en el insecto? En esta parte del sistema digestivo del insecto, en el estomodeo, mesenterón o el proctodeo. Bueno, hay que entender más o menos cómo andamos ahí para poder entender qué está pasando con este tipo de insectos. El aspecto respiratorio, ¿qué pasa con los insectos? Hay productos que son gasificantes, que a manera de gas actúan contra el insecto a través de estos tipos de espiráculos que tienen algunos insectos, algunas larvas, que es como actúa ese tipo de producto. Entonces hay que ver
realmente qué estamos haciendo, cómo está actuando ese producto para entender sobre la fisiología de este tipo de insectos, el aspecto del sistema circulatorio del insecto, cómo está la hemolinfa del insecto, cómo se mueve por aquí rápidamente, y quizá el aspecto más importante es el sistema nervioso. Hablamos de la acetilcolinesterasa, entonces ahí es cuando actúan casi la mayoría de los insectos o de los productos bioquímicos o fungicidas químicos, insecticidas químicos o biorracionales para el control de tipo de manejo de los insectos. Y al hablar de insecticidas a base de extractos vegetales, pues hay muchos, pero hay que ver, bueno, ¿cuáles son ellos? ¿Cómo son? Hay muchos productos a base de Azadirachta indica. ¿Y cuál es el ingrediente activo que más actúa contra los insectos? Entonces hay que hacer estudios para ver lo que es la cromatología de estos tipos de productos y ver cuáles son los picos más altos de estos productos que tiene esa planta. Y vemos que este tipo de productos pues tienen ingredientes activos como la seractina A, seractina B y estos otros nombres más. Y esos productos, ¿en qué parte de la planta tiene mayor cantidad, mayor concentración de estos productos? Pues hay en la corteza, hay en las hojas, pero se han hecho estudios donde la mayor cantidad de productos de estos está en la semilla. Entonces hay que buscar ese tipo de herramientas biológicas para poder nosotros generar nuestros propios insecticidas, nuestros propios fungicidas, nuestros propios bactericidas, nematicidas, con el uso de tipo de enmiendas biológicas y ver qué tipo de moléculas tiene, ya que entraré en el aspecto químico de estas plantas y ver cuál es el mecanismo de acción. ¿Qué pasa con este producto cuando aplicamos un producto a base de azadiractina, un NIM, por ejemplo? Pues tiene cierta actividad como antiapatente, que la planta el insecto deja de comer porque le quita el apetito, o que tiene problemas directamente en la hormona eritzona, la hormona que induce la muda de los insectos. Entonces, si rompimos este rompimiento, este ciclo del insecto, la fisiología, pues el insecto no va a terminar su ciclo normal. Entonces, ¿cómo actúan este tipo de insecticidas en base a este tipo de ingredientes activos para el control de este tipo de productos de manejo más biorracional? ¿Y qué hacer? ¿Cuánto aplicar? Pues se ha hecho mucho trabajo de investigación en cuanto a la dosificación de estos productos, cuánto aplicamos a este producto por litro de agua en el comercial, y cuál es el mecanismo de acción, el modo de aplicación, ya sea en drench, por aspersión o inyección sistema de riego. Y así tenemos que dar algunos datos importantes sobre la investigación, lo que se está haciendo con este tipo de productos biorracionales para el control de estos tipos de insectos, plagas importantes. Otra planta importante, de entre los muchos que hay, el caso del crisantemo, las piretrinas, importante en el manejo biológico, biorracional de las plagas, de los insectos. Igualmente tenemos, bueno, ¿y cuál es el ingrediente activo? Pues hay productos que tienen las piretrinas, que tienen su propio mecanismo de acción, el principio activo de manejo, que interfieren por la transmisión de señales nerviosas con el sistema nervioso. Entonces, igualmente así tenemos varios productos, varios canales, varios tipos de mecanismos de acción de la piretrina, de los... Igualmente la dosificación, qué dosis que se sugiere, qué es que han trabajado los entomólogos que están manejando esta línea de investigación, qué tipo de toxicidad tiene, cuál es el modo de aplicación y cuál es la eficiencia. ¿Para qué lo estamos trabajando? ¿Para qué tipo de plagas? Para ácaros, para moscas blancas, para trips. Entonces hay que buscar de manera más biorracional ese manejo para el control de plagas, de insectos o de enfermedades fungosas, bacterianas. Otro producto es el ajo, Allium sativum, igual, con muchos mecanismos de acción, muchos tipos de ingredientes activos del ajo. Entonces aquí hacemos el trabajo de investigación en el laboratorio para ver una cromatografía, cómo andan los picos de estos productos, qué ingredientes tiene este tipo de materiales y cuál es el mecanismo de acción, el principio activo de estos productos. Aquí entramos directamente con el sistema nervioso de los insectos, el cual tiene ese mecanismo de acción importante. Entonces así tenemos que ver en forma conjunta qué estamos haciendo, qué tipo de productos están trabajándose para el control de estos insectos y qué hay en el mercado. Igualmente la dosificación, cuál es la dosis recomendada para estos productos, cuál es la toxicidad, cuál es el mecanismo de acción, la eficiencia, contra qué insectos,
moscas blancas, minadores, tris, picudos, chinchis, paratrios. Entonces, tenemos un amplio aspecto de este tipo de insectos, de este tipo de productos que estamos trabajando para el control de este tipo de manejo biorracional, manejo biológico para el control de plagas e insectos o plagas. Otro es la canela, muy importante hoy en día, muchos productos a base de canela que tienen ciertos mecanismos importantes para el control de ciertas plagas. Entonces también hay que saber cuál es el ingrediente activo importante de este tipo de productos comerciales, la dosificación, el principio activo igual. Entonces cada producto tiene su mecanismo de acción. Entonces hay que saber cómo voy a alternar un producto con otro para poder reducir la población de estos fitopatógenos. La toxicidad, el intervalo, o sea, hay varios aspectos que podemos trabajar sobre el control de tipo de insectos. ¿Contra qué problemas? Arañas rojas, diaforinas, trips, moscas blancas. O sea, hay muchas formas de cómo ir trabajando y cómo ir seleccionando qué producto voy a poder utilizar, qué producto voy a trabajar, a poder controlar o aplicar para el control de este tipo de insectos en el mercado o en el caso del manejo comercial de estos materiales. Otro producto tiene actividad nematicida. Entonces, cada uno tiene su diferente efecto. Aquí extracto de yuca, extracto de quillaja, extracto de alfalfa. Y aquí el problema importante, bueno, tenemos varios ingredientes activos de estos materiales, donde aquí estos productos directamente actúan en la pared celular del nemato. Llámese un nemato malodogine, un pratilencos, un helicotilencos, donde estos nematos tienen una capa proteica que es el colágeno, es una capita que protege la parte externa de la pared celular de este nemato. Entonces, estos productos actúan directamente en degradando el colágeno, donde ya la permeabilidad del nemato ya se rompe esa fisiología porque ya le falta esa pared externa que tiene esos nematos. Entonces, es como actúan estos productos a base de tipo de extractos vegetales para el control de estos nematos. Entonces, cambia la permeabilidad de la membrana celular del insecto, destruyendo la estructura proteína llamada colágeno. Entonces, esos son más mecanismos de acción, cómo actúan y por qué trabajamos con yuca. Y bueno, ¿y qué pasa con la yuca? ¿Qué pasa con este tipo de ingredientes activos de quillaja, saponaria para el control de nematos? Pues ese es como es el mecanismo de acción, cómo estamos trabajando. Y va a depender la población de nematos que tenga en el suelo, va a depender en qué momento lo voy a aplicar. Si el nemato ya está dentro de la raíz, difícilmente voy a eliminar este tipo de nematos. Entonces hay que ver en qué momento aplicarlo, en base a qué, un análisis de detección de nematos, cómo está en el suelo este nemato, para poder yo tratar de aplicar esas enmiendas biológicas para el control de este tipo de productos nematicidas. Principios activos, pues cómo andamos aquí, aparte que los nematos presentan ciertas estructuras en la pared celular en el cual queremos inducir o reducir este tipo de daños. Pero hay que saber cuándo aplicarlo. Hay que hacer un manejo preventivo antes del trasplante, momento del trasplante, empezar a aplicar este tipo de extractos vegetales para el control de este tipo de nematos e inhibir este tipo de daños importantes de agallamiento en casos especialmente de Meloxina enterolobi. Otro importante son las tarjetas erectas o tarjetas espátula, que son importantes para el manejo de nematos. Pero ¿qué hacer? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de productos? Pues generalmente son alelopáticos. O sea, reducen o eliminan o desplazan a los nematos a otro lado porque son productos que no le gustan a los nematos. El olor, el sabor de las plantas con este tipo de extractos vegetales inhiben la presencia o la llegada de estos tipos de nematos a esta raíz. Rompen ese equilibrio, esa relación que existe entre la compatibilidad o el reconocimiento de los ciudadanos radiculares con los ciudadanos del nemato. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar, vamos a reducir o eliminar el efecto alelopático o el efecto del control para poder trabajar con este tipo de productos? Tarjeta espátula, igualmente aquí. ¿Cuáles son los productos? ¿Qué dosis? ¿Modo de acción? ¿Cómo le voy a aplicar? La eficiencia, ¿contra qué nematos? Melodogines, pratilencos, nacaubos en el caso de la zona centro del país. Y así vamos a trabajar con varios productos de todos los que hay en el mercado. Bueno, ¿cuáles son los que están trabajándose más y cuál es la eficiencia, cuál es el mecanismo de acción para este tipo de productos? Algunos que trabajan como fungicidas, este tipo de plantas, la gobernadora, el pino, la larrea o la estafiate. Vamos a trabajar con este tipo de materiales que tienen cierta efectividad, o el titrí, es una planta, un producto que está ahorita de moda trabajándose en la eficiencia para el control de ciertas enfermedades, ciertos insectos. Aceites vegetales como fungicidas para el control
de estos materiales. Igual tenemos diferentes mecanismos de acción, diferentes ingredientes activos de estas plantas, el cual tiene cierta efectividad, cierta eficiencia contra el control de estas enfermedades o estos hongos fitopatógenos en el control de estos materiales. Entonces tenemos así varios aspectos importantes en el manejo de estas enfermedades, o en el caso del ARIA, otro tipo de materiales, la dosificación. Tenemos que ver cuál es el mecanismo de acción, cuál es la dosis óptima de manejo del control de tipo de fitopatógenos, cuál es la forma de eficiencia de aspersión, de aplicaciones, y contra qué fitopatógenos hemos trabajado, contra Fusarium, contra Verticillium, Rhizoctonia, algunos aspectos hongos importantes en el control, en el manejo de estas enfermedades hortícolas en Sinaloa o en la zona noroeste para el control de este tipo de productos. Otros son a base de aceites vegetales. Entonces tenemos que ver acá diferentes modos de acción, diferentes presentaciones de estos productos, aceites vegetales de soya, de esta planta muy común en la parte norte del país, en la parte norte de Estados Unidos, o en la parte de este material de estas plantas. ¿Cuáles son los ingredientes activos? Igual tenemos aquí diferentes ingredientes activos de estas plantas, en el cual actúan de manera sistémica, de manera de contacto para el control de ciertas enfermedades, ciertas plagas importantes en el manejo de las plantas en hortalizas. Entonces, así tenemos que ver varios aspectos importantes de manejo. Aceites vegetales, la dosificación. Entonces hay varias cómo trabajar, cómo eficientar este tipo de productos biorracionales o biológicas en el control. Otras son como repelentes, el té de limón, otro tipo de productos biológicos a base de extracto de plantas que nos pueden utilizarse para el control de este tipo de materiales. Igual tenemos diferentes ingredientes activos de estas plantas para poder trabajar en el control de estas plagas, de estas enfermedades en el cultivo y manejo de las hortalizas. Entonces tenemos diferentes productos, la dosificación. ¿Y cuáles son las ventajas que tienen estos productos? Pues tienen sus ventajas, como decía también en la plática pasada, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Tenemos ventajas de que son amigables con el medio ambiente y a la salud humana, por sus múltiples ingredientes activos no generan resistencia en plagas y enfermedades, son muy específicos en cuanto a la plaga objetivo y son de baja residualidad. Pero también tienen su desventaja de que son fotodegradables. O sea, yo no puedo aplicar en cualquier hora del día para poder trabajar este tipo de productos. Ocupan mayores dosis y frecuencia de aplicación, mayor gasto de mano de obra para hacer estas aplicaciones y se conocen en su mayoría sus ingredientes activos. Entonces tengo que sopesar la balanza. ¿Cuánto me cuesta un químico? ¿Cuánto me cuesta una aplicación biológica? Entonces tenemos que ver que tampoco no es muy barato la aplicación de biológico, pero sin embargo tenemos alternativas racional o biorracional para el control de estas plagas o de estas enfermedades en el cultivo. ¿Y qué hacer? ¿Cuál es la sugerencia que se recomienda para este tipo de productos? Pues no realizar aplicaciones arriba de 30 grados centígrados y una humedad relativa menor al 60%. Usar coadyuvantes, no mezclar con productos azufrados. O sea, tiene también sus referencias, sus características, sus sugerencias para el buen manejo de estos productos a nivel comercial. Pero tenemos otras alternativas biológicas igual para el control de plagas. Aparte de estos extractos botánicos, esos biofungicidas, esos biobactericidas, pues también otras herramientas que nos pueden permitir ayudarnos al control, al manejo de este tipo de problemas, como el caso de las feromonas sexuales de atracción, cómo podemos trabajar y cómo poder ir manejando, ir conjuntando alternativas tanto biorracionales como extractos botánicos, con otro tipo de enmiendas para el control de insectos o el trampeo o el monitoreo de insectos plaga en las hortalizas. Vemos cómo están los adultos de este tipo de insectos, cómo estamos la atracción, el trampeo de este tipo de materiales para el control de estas enfermedades, de estas plagas. Y lo más importante es buscar que hay insectos benéficos, hay insectos predadores para el control de plagas. Hay que empezar trabajando con nuestro nicho para poder incrementar estas poblaciones. Hay aguas agrícolas que tienen sus nichos fuera de las mallas sombras, donde tenemos un incremento de poblaciones de insectos benéficos, insectos predadores,
que nos permite trabajar, empezar a cuantificar, empezar a manejar este tipo de insectos naturales en el campo para reducir la población de este tipo de fitopatógenos, otro tipo de plagas dañinas para la agricultura. Y de esto, bueno, hay que saber, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? De todas las alternativas que ya hemos platicado, bueno, ¿cómo voy a conjuntar este tipo de herramientas para el control de estas enfermedades? Pues hay que manejar de manera biorracional, de manera integrada, el manejo de enfermedades, de plagas, con varias alternativas presentes. Trabajar con problemas radiculares, con Phytophthora, con Melodogine. Bueno, ¿y qué hacemos? Hay que buscar alternativas biorracionales, extractos botánicos, hay que trabajar con hongos nematófagos, con hongos fitopatógenos, con hongos biofungicidas, biobactericidas, para poder reducir esta problemática de las enfermedades en el campo. Empezar a trabajar en ocasiones desde el cepario, desde las muestras del sustrato, incrementar ahí, aplicar ciertos productos biológicos, biorracionales, bacilos, tricodermas, para poder generar una buena calidad de plántulas y tener un cepellón importante en el manejo de estas plántulas, ya con productos ya biorracionales que van a ir al campo a aplicarse, a trabajarse, para tener una eficiencia en el control. Otro es el uso de enmiendas orgánicas, el composteo, elaborar compostas, y esa composta, pues, llevar esa calidad de compostaje importante para ver cuál es esa termocomposta, cómo está la temperatura de esa termocomposta comparada con el punto de letal térmico de los fitopatógenos, o de las bacterias de salud pública, de coli, salmonella, o de los hongos, o de los huevos de nematos, cuál es el punto de letal térmico. Y después de esto, podemos poder trabajar en esta composta previamente a la aplicación en campo. Entonces podemos aplicar ciertos productos o ciertos minerales a esa composta para homogenizarlos y llevarlos al campo y aplicarlos ya al compostaje en campo, ya con ese producto que ya va preparado con tricodermas, con bacilos, con pacelomices, otro tipo de mineral que va a ser eficientar mi manejo a nivel de campo para el control de estos fitopatógenos. Entonces tenemos que buscar esas alternativas biológicas, esas alternativas biorracionales para el control de estos fitopatógenos. Lo otro, pues muy común aquí en Sinaloa, el uso de los sorgos para el control y manejo de los nematos, en el caso de Melodogine. Muy práctico cada vez este ciclo, este tipo de manejos, estas enmiendas para el control de estos nematos, donde hay agrícolas hoy día que ya nos hemos olvidado del problema de nematos con esta metodología. Incrementar la aplicación, la siembra de sorgos, incrementarlos, homogenizarlos y aplicarlos al campo, y podemos reducir la población importante de los nematos. Lo otro es, bueno, ¿qué hacemos más? Ya hicimos ese tipo de herramientas, pues hay que elaborar estos productos, té de compostas, o hay que elaborar nuestros extractos vegetales. Ya sabemos que hay plantas importantes en el manejo de insectos plaga, hay plantas importantes en el manejo de nematos, de otro tipo de problemas, pues hay que enriquecerlos. Hay que tratar de elaborar mis propios productos, mis propios extractos de plantas, o empezar a buscar esas alternativas. ¿Qué queremos tener? Pues un producto barato, económico, o un producto que tenga cierto registro, cierta ya eficiencia, cierto manejo. Entonces hay que saber cuándo utilizarlo y cómo hacerlo. Aquí tenemos nuestra propia fábrica de extractos vegetales, que puede ser de higuerilla, de nin, de lantana, de pino. Yo puedo hacer mis propios productos, el cual voy a eficientar y voy a abaratar los costos, donde voy a tener una eficiencia importante, pero sí hay que evaluarlos. Hay que motivarlos, hay que hacer la evaluación, la validación de estos productos para poder trabajar con un manejo más biorracional y darle vuelta a esas manejos alternativas de biológico que yo puedo trabajar. Utilizar diferentes herramientas de trabajo de biológico para el control de estos materiales. Y una vez elaborados, pues hay que trabajar cómo evaluar, cómo validar esa efectividad. A nivel de campo ya comercial, cómo aplicarlos del sistema de riego, de la válvula de riego, en drains, o directamente en cacharreo, o de la válvula de riego de la malla, o de la cintilla. O sea, hay varias formas de cómo yo puedo aplicarlos y cómo evaluar la eficiencia de estos productos. Ya le evalué a nivel de laboratorio, ahora sigo a nivel de campo comercial, darle seguimiento a este tipo de productos, este tipo de manejos, enmiendas orgánicas que yo puedo trabajar para el control de estos problemas. Y ya que tenemos ya ese problema ya trabajado, pues entonces sí, vamos a trabajar ya a nivel comercial
donde aquí tenemos un manejo biorracional para problemas radiculares de Phytophthora, de Melodogine, contra un manejo comercial del productor. Entonces aquí vamos a buscar cuál es la diferencia que hay. Entonces es lo que queremos buscar nosotros de esta manera. Buscar eficientar esos manejos, de un manejo integrado, aplicarlos al sistema de riego, aplicarlos al drainage, bacterias, caso de bacilos, caso de tricodermas, el caso de tractos vegetales, para poder eficientar el control y poder reducir esta problemática. Nematodos en la manera comercial, un lote altamente infestado con problemas de Melodogine, con Phytophthora, comparado con un manejo biorracional de esta biofumigación. Entonces, esta es la alternativa que estamos buscando, que estamos haciendo como investigación en campo a nivel comercial, buscar herramientas, buscar alternativas biorracionales para el productor y que tengamos una herramienta más, un uso más y poder trabajar de manera integrada, de manera más biorracional, ir reduciendo poco a poco los químicos y empezar a trabajar el aspecto más biorracional con enmiendas orgánicas o con productos biológicos para el control. Y finalmente tenemos este tipo de panoramas. ¿Qué hacemos? Pues la biofumigación, el acolchado, los sorgos, el compostaje, las enmiendas orgánicas, microorganismos, los té de composta, y así podemos trabajar eficientemente para el control de estos manejos en cuanto también para plagas como para el manejo de fitopatógenos. Finalmente concluimos la plática de que tenemos que buscar un manejo integrado, un manejo más biorracional. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que saber eficientar y cómo hacer y qué utilizar en cada momento, de acuerdo a la población, de acuerdo a una evaluación de cómo está mi problemática, mis poblaciones de fitopatógenos en el suelo o en el ambiente de la planta, cómo está la plaga. Control cultural, barbechos, rastreos, manejo de los riegos muy importante para poder eficientar y para poder evadir el problema de los fitopatógenos con exceso de humedad o falta de humedad. Entonces tengo que saber más o menos cuál es el aspecto ecológico de cada plaga, de cada enfermedad, para poder manejarla de manera cultural. Rotar cultivos, buscar materiales tolerantes o resistentes a este tipo de plagas, este tipo de enfermedades. Las semillas orgánicas, compostas, lixiviados, lombricompostas. Buscar insectos predadores para cada tipo de plaga. El control biológico, el uso de antagonistas, el uso de entomopatógenos, el uso de biofungicidas, biobactericidas, los extractos vegetales o los aceites vegetales. Y así pues es la plática que estaría preparada para ustedes y tratamos de reducir porque el tiempo ya se nos pasaba, pero si hay alguna pregunta, alguna duda. Ingeniero, Mande usted. nosotros aquí estoy de acuerdo con todo lo de ecología, medio ambiente y todos los productos bióticos, ¿no?, derivados, pero tenemos un problema. Las dosis que nos dan para controlar determinada plaga o determinada enfermedad están más bien basadas en lo que cuesta un producto químico. Nunca, o sea, te va a salir más barato, te va a salir igual que un químico, cuando realmente a veces no puedes controlar con esa dosis que nos están recomendando los fabricantes. Y la otra que tengo duda yo es, si esos productos atacan a una plaga, ¿por qué no atacan a un insecto benéfico? Hay insectos benéficos en todos los órdenes y debe de pegarle a uno, porque si mata a un insecto, tienen aparato respiratorio, tienen todo lo que dijo ahorita usted. Claro. Esa es la pregunta, el comentario. Sí, aquí no hay selectividad de estos productos biológicos como insecticidas. Acepta la plaga nomás, el insecto plaga. Ese es, aparte, ataca también, aplica o elimina también productos benéficos. Entonces, por eso es importante es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi manejo? ¿Cómo está mi población de plagas ahí? Si hay muchas plagas benéficas, ¿sabe qué? Vamos a esperar que esas plagas hagan su trabajo. Pues si yo aplico un producto de este tipo a base de extractos vegetales para el control de insectos, también voy a derribar insectos benéficos. Entonces, ¿sabe qué? Esto va a ser la balanza. En cambio, los fitopatógenos del suelo, por ejemplo, yo necesito saber cuál es mi población real que tengo yo de nemato en el suelo, por ejemplo, o de fusario. Porque yo no lo voy a utilizar como si fuera un químico, que aplique 1 litro de poconia, 1 litro de pasolemices a este nemato. Tengo que saber qué porción tengo de nemato para ver qué dosis voy a aplicar. Se sugiere, no tenemos toda investigación, de que ocupamos 10 propágulos de un hongo para trabajar un huevo de nematos.
tengo que saber qué porción tengo de nematos en el suelo para saber que voy a levantar la dosis. Tengo 50 propágulos de huevos de nematos en el suelo, voy a aplicar 10 veces más la población del hongo, pero no voy a aplicar uno a uno. Pero tengo que saber, bueno, realmente cuál es mi población que tengo yo en el suelo para poder dosificar este producto biológico, no como si fuera un químico. Ahora, usted dijo ahorita de lo endémico, que es muy importante, pues debe ser, ¿no? ¿Realmente estamos usando cepas endémicas de aquí para poder controlar eso? Perdón, no entendí. Las cepas de los, por ejemplo, un Phacenomyces, que sea la que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, lo de Sinaloa para Sinaloa, los que vienen de otros estados, para poder controlar mejor el patógeno. ¿Realmente estaremos usando eso? Pues hay algunos productos que son ya nativos de aquí, de algunas empresas que venden estos productos ya nativos de aquí, que son los que se le da mayor eficiencia. Pues hay que ver qué productos, de qué empresa estoy comprando yo para ver, a ver, su producto dónde viene, dónde proviene, fuera de aquí del estado, fuera del país, para poder trabajar y para poder eficientar. Aquí lo más importante es saber que vamos trabajando en nuestro lote, sacar esos microorganismos que ya se adaptaron, si es que vienen de fuera, pero ya se adaptaron a esta zona, sacarlo, ¿sabes qué? Quiero que me reproduzcas este producto, este Phacenomyces que yo saqué en mi lote. Y entonces tienes que regresarlo a ese nicho que ya está adaptado a esa zona. La idea es buscarle. Y otro tema es qué tanto duran en los frascos, qué tanto duran para que sean realmente eficaces. ¿Cómo, si duraron mucho en el almacenaje, cómo está? O sea, realmente yo creo que nos falta mucho a todos para poder verificar que realmente esos productos actúen al 100% de lo que dicen. Pero te digo, en un producto biológico tiene ciertas características, ciertas variables que hay que evaluar. La población, la efectividad biológica, la viabilidad, la concentración, pero mucho más la efectividad biológica. Usted como comprador de un producto, ¿sabe qué? Exíjale a su comprador, al vendedor, ¿sabe qué? Quiero que haga un análisis de estos. Y quiero que evalúe, porque si ese vendedor confía en su producto, ahí está el producto ese vendedor que tú quieras evaluar. Pero si desconfía, ¿sabe qué? Pues espérate, déjame ver cómo le hago aquí. Y lo importante es, ahora, ¿cuándo aplicarlo? Acuérdense que los productos biorracionales biológicos actúan de manera más lenta que un químico. Entonces, yo no quiero tener una respuesta mañana cuando aplique un Phacenomyces ahorita, sino hay que aplicarlo de manera preventiva y tratar y buscar. Lo más importante aquí es que buscar que estos productos biológicos aplicados al suelo requerimos dosis altas en las primeras aplicaciones. No aplicar un litro, ¿sabe qué? Mejor apliquemos una doble dosis al inicio para tener ya esa eficiencia más segura, que va a haber una efectividad más rápido. Pero necesitamos saber eso, pues. Necesitamos conocer realmente la ecología, la biología de cada fitopatógeno y la biología de cada producto biológico que yo quiero aplicar para buscar la eficiencia normal. Ahora, por último, son dudas. ¿Realmente estamos seguros que no hay toxicidad a los humanos? Pues supone que estos productos, para que salgan al mercado, pasan por esa evaluación. Creo yo, ¿no?, que debe pasar por ahí. Pero será cuestión de ver si la inhalación con humanos puede causar daños colaterales más fáciles, no sé. Okay, hay que analizar eso. Gracias. Bueno, soy el ingeniero Ricardo Salazar, asesor. El problema está con el manejo de biológicos, que no hay bodegas específicas para ellos. Y lo que nos dice cada etiqueta es el análisis que hacen cuando lo producen, que 10 a la menos 7, etcétera, etcétera. El problema es que cuando llega al campo ya no va lo que dice ahí. Pierde mucha eficiencia el producto. Nosotros nos dimos a la tarea de mejor hacer la producción e hicimos un cálculo del costo, y lo más caro es el autoclave, 360,000 pesos, eso es lo más caro. Yo creo que con $500,000 se paga en una temporada. Y precisamente
auxiliados y asesorados por UTEFI ahí en Mochis, ¿verdad? Hicimos el laboratorio. Y no se imaginan lo que produjimos ahí y la calidad del producto que estábamos haciendo, ¿no? Lo que se producía, se aplicaba. Hicimos productos para 2,000 hectáreas y teníamos la producción para 2,000 hectáreas. Y precisamente analizábamos las cepas que encontrábamos en cada pivote. Ese es el chiste, ver qué tolerancia tienen, porque son distintos, ¿no? Y también, pues, la ambientación que tienen en cada lote y todas aquellas cuestiones que puedan afectar su reproducción. Y yo sí vi que existe a través del tiempo un gran beneficio, ¿no? La situación es de que el miedo que existe es de cambiar un sistema de aplicaciones químicas por un sistema biológico. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer las aplicaciones e ir bajando los químicos. Comenzamos con un 25, ¿verdad? Y bueno, ya en ese momento yo salí de esa empresa, pero siguió todo un programa para ir incrementando el uso de tricoderma en este caso, ¿no? Se quedó pendiente un laboratorio de Bacillus subtilis también ahí, ¿no? Pero ya está encaminado porque nos estamos dando cuenta que tarde que temprano el círculo ya se cerró. Y ahorita volvemos, como decía la película, que cuando el destino nos alcanzó ya, porque no es cuando nos alcanza, ya nos alcanzó. Y los que hemos estado metidos en el control biológico, pues yo, por suerte, me tocó desde que comencé a trabajar en el Patronato de Sanidad Vegetal en Mocha en 1973, entrar en ese esquema, ¿no? Aprendí mucho, me gustó y vi las bondades que tiene el sistema. Y precisamente a partir de eso, invitado por una revista que no sé si todavía sale, se llama Agricultura de las Américas, me pidieron que hiciera un artículo y como yo estaba muy influenciado por lo que estaba viendo, nosotros nos teníamos que ir hasta Guasave a Proficiac, a recoger material. Hice un artículo que se llamaba así, Cuando el destino nos alcance, fue en 1982, que ya estábamos viendo que tenemos que irnos preparando, porque ya los químicos están causando demasiados problemas a la salud humana. Y ¿cuándo es cuando comenzamos a apretar? En 2017, 2016, ya a comenzar a ver de que lo tenemos que hacer. Es el siguiente paso que tenemos que dar. Y sí hay muchos problemas para hacerlo, pero no nos queda de hoy. Tenemos que, cada agrícola se tiene que adecuar a las condiciones de su terreno. Exactamente. Pero sí les digo que no es tan caro como se piensa, ¿eh? A la hora de la hora yo siento que ese laboratorio que hicimos en un año se pagó. Si hubiéramos comprado el producto en el comercio de agroquímicos, de agrobiológicos, nos hubiera salido mucho más caro que haber hecho ese laboratorio. Les digo, ahí UTEFI y Mochis nos dio un gran apoyo, nosotros lo seguimos a ellos, hicimos lo que nos dijeron, constantemente estuvimos muestreando, ellos hacían la observación y decían, es esto y lo vamos a producir. Y yo siento que ese es el camino. Claro, sí. Y como digo aquí, en cada lote, en cada tabla, en cada agrícola, hay diferencias a nivel de una tabla y otra. Entonces hay que buscar ese tipo de cepa, ese tipo de productos. Hay que hacer un saco a la medida para cada agrícola. Y si hay aquí agrícola en Culiacán, que ya tiene ese proceso de elaboración de varias semillas orgánicas, de composta, lombricomposta, lixiviados, microorganismos, que ya no tienen problemas, pero han trabajado en los últimos 5 o 6 años con esa mística de trabajo y han reducido las poblaciones y han reducido los incrementos, los costos, porque bajan los costos de producción, bajan los pesticidas químicos y tienen una buena producción. Y un comentario que quería hacer, a ver si ustedes me puedan dar luz. Yo me dedico a las papas, pero hace mucho tiempo que yo no veo risoctonio. Platicando eso con un doctor me dice, aguas, dice, porque cada año que pasa sin risoctonio es un año más cerca de que se venga una epifitia tremenda. Y no sé si hayan visto los mismos, lo de la zona tomatera aquí de Culiacán, pero ahí en Mochis hablar de risoctonio pues es un problema que sucedió hace tiempo. Sí, sí. O si ya han estado encontrando ustedes
algunas presencias de Rhizoctonia. Sí. Como le digo, pues es importante, ¿no?, que demos ese giro al manejo biorracional y de esa manera, o sea, tratar de empezar a trabajar y buscar nuestras propias cepas, nuestra propia fábrica de productos biorracionales, que al inicio sí es un poco costoso, pero a la larga hay retorno de la economía porque estamos ganando, estamos buscando productos más eficientes y mejor efectivos para el control de tipo de fitopatógenos. Adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Humberto Castro, de los productores Petatlán, Guasave. Mira, hemos sido muy repetitivos año con año de mencionar el manejo integrado, ya sean plagas o enfermedades. ¿Sí? Seguimos patinando sobre lo mismo. Lo que decía el ingeniero Palafox, de cierta manera viene siendo cierto. Estamos siendo atacados por un factor de mercadotecnia. Es decir, se ha perdido la credibilidad en el uso biorracional y es sabido por todos. No hay miedo en cambiar de estrategia de manejo. ¿Sí? Hemos venido implementando el manejo integrado de hace años y hemos cerrado con plagas y enfermedades hasta ahorita. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Las transnacionales ya empiezan a buscar el manejo biorracional caro. ¿Sí? Y esa es la razón por qué no crecemos y no se agrandece el manejo biorrelacional y seguimos con los químicos. Porque si hay razón de Palafox, al final del día se te vienen encareciendo los costos de producción. ¿Sí? Es cierto que tenemos que complementar el manejo de plagas y enfermedades como integrado. El suelo es más difícil, porque establecer, yo creo, un equilibrio microbiológico es lo más difícil contra la naturaleza. ¿Sí? Pero sí tenemos que poner atención al borbandeo comercial. ¿Sí? Ya no vienen a decir que lo que tenemos en México no sirve. ¿Sí? Bayer concretamente está trayendo ya sus bacilos subtilis con nueva tecnología. Entonces, ojo, señores técnicos, vendedores, hay un desequilibrio de mercado y nos está llevando a la pérdida de credibilidad del manejo integrado. Estamos cayendo en un bache. No es miedo, si no pregúntele a Benito Alvarado, a Carlos Bernal, pioneros de manejo integrado y control biológico. Necesitamos trabajar en equipo. ¿Sí? Eso es todo. Ok, gracias. ¿Otra pregunta, comentario? Buenas tardes, maestro. José Román de Agrusa. Un comentario y una pregunta. El comentario respecto a lo que ya han comentado algunos participantes. No hay que olvidar que, aunque estamos tratando de productos, estamos hablando de productos biorracionales, hay criterios de calidad, ¿no? La importancia de un registro sanitario, preguntaban respecto a la toxicidad, eso se evalúa a través de estudios toxicológicos a la hora de sacar un registro COFEPRIS. Si el producto tiene registro COFEPRIS y tiene banda verde, significa que es un producto seguro, ¿no? Y el tema de los controles de calidad, un producto que cuenta con registro está evaluado, ¿no? En tanto su composición, su efectividad, y no hay que olvidar que todos los plaguicidas, nutrientes vegetales, independientemente de la fuente, de si son biorracionales o no, pues tienen que cumplir esos criterios, ¿no? Claro. La pregunta que yo le quiero hacer es respecto a los microorganismos utilizados para el control de patógenos de sustrato del suelo. ¿Qué criterios se siguen a la hora de aplicar bacillus, por ejemplo, de aplicar tricodermas, streptomyces, pseudomonas?
Si existen estos, ¿cuándo aplicar cuál? ¿O combinados? ¿O en qué momento? No sé, en su experiencia, si tiene alguna observación. Sí, aquí en este caso yo tengo que buscar seleccionar la cepa que ya sea comercial, ya sea nativa, la que tenga mayor eficiencia. Y voy a trabajar con este tipo de productos y la idea es buscar hacer un cóctel de microorganismos que tenga mayor eficiencia. Pero tengo que saber, yo evaluar cuándo un tricoderma con un bacilo son compatibles. Porque si yo nomás aplico a montones de productos, en ocasiones hay incompatibilidad entre ellos mismos. Entonces tengo que seleccionar para buscar esa sinergia. Un bacilo con un tricoderma son sinérgicos, van a tener mayor efectividad contra ese fitopatógeno. Y así voy a eficientar más la efectividad. ¿Y cuándo aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿A qué dosis? Pues voy a evaluar, como les decía anteriormente, qué concentración tengo de propágulo en el suelo de ese microorganismo. Tengo un Pacelomices, tengo un Fusarium, tengo un Rhizoctonia, tengo un Verticillium o tengo otra enfermedad. Bueno, ¿qué tanto propágulo tengo ahí para yo poder eficientar eso? Y si yo lo aplico en forma de cóctel, pero muy importante, ojo, hay productos que vienen en un frasco que traen como 10 microorganismos diferentes. Eso no puede ser, o sea, tiene que ver realmente si realmente esos productos son eficientes. Y más que un producto que viene en forma líquida, pues cuántos están vivos, cuántos están muertos ahí. Por eso hay que buscar la calidad de esos productos, hay que evaluar esa calidad microbiológica, cuantificación, población, viabilidad y mucho más lo que es el aspecto de efectividad biológica. Y aquí la idea es hacer esto, le digo, vamos a buscar un producto donde estos productos biológicos su vida en aquella es muy cortita. ¿Sabe qué mejor? Un producto recién salido de la fábrica del fermentador, hay cuenta aplicarlo sobre pedido, ¿sabe qué? Todo el producto lo acabo de sacar el día de hoy, aplico de una vez ahorita en el campo, para tener menos pérdida de propágulos viables en el campo. Pero si tú una semana, un mes ahí en el almacén y aparte llega el empaque, llega la agrícola y ahí está también almacenado un tiempo más, entonces cada vez va reduciéndose la población viable y por eso que tenemos resultados no favorables, no confiables por esos productos porque fue un mal manejo del producto. No tanto que no fue la efectividad, sino que fue el manejo de almacenamiento, de transporte, y eso da la eficiencia y el productor pues cada vez es menos crédulo en el manejo bioracional. No, pues esto no sirve, mejor vamos cambiando a lo químico y sin embargo fue un mal manejo de esos productos que le da esa pérdida de calidad, de efectividad.